Hola nuevamente, bienvenida. Gracias por dedicarte y por regalarte este espacio para ti misma. Este espacio en el que estás aprendiendo, en el que estamos creciendo juntas de la mano de grandes expertas que nos están compartiendo grandes tips, herramientas y toda su sabiduría para que podamos juntas crecer y crear nuestra vida y nuestro emprendimiento tal cual como lo deseamos. Hoy tenemos a una experta que lleva más de 10 años trabajando en temas como gestión de cambio, cultura organizacional y comunicaciones internas para empresas nacionales e internacionales. Ella es Mariana Rosso, quien hoy nos tiene una ponencia hablando sobre comunicación persuasiva. Así que, Mariana, te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Anita, no, gracias a ti por darme la oportunidad de compartir este espacio tan chévere. Mil gracias por esa presentación y feliz de estar acá y compartir estos conocimientos con todas estas maravillosas personas que están uniéndose a este evento tan chévere. Bueno, Mariana, lo primero es empezar a que nos cuentes un poco qué es comunicación persuasiva y para qué nos sirve. Bueno, yo arrancaría por definir qué es persuasión o qué es influenciar. Y es como hablábamos en algún momento en la presentación, em, cómo lograr que otra persona haga algo en pro de mis objetivos. Digamos que eso es influir, es lograr que otra persona, haga algo que yo necesito que haga. Comunicación persuasiva es entonces usar mi comunicación y mis elementos de comunicación, y entendamos comunicación no solo como el proceso verbal, sino todo lo que eso acompaña en términos de comunicación. Como hablamos, el lenguaje no verbal es súper importante, los símbolos, las metáforas, todo lo que yo utilice que acompañe la palabra. Entonces, ¿cómo uso yo todos esos elementos para lograr que otra persona haga lo que yo necesito que haga? ¿No? Entonces, eso es comunicación persuasiva. Es cómo uso esos elementos para lograr que otra persona, digamos, que trabaje en pro de mis objetivos. Eso suena como muy, muy egoísta, pero es así. Al final, todos necesitamos buscar lograr algo. Perfecto. Y entonces, ¿qué diferencia habría entonces entre persuasión y manipulación? Y esa es una muy buena pregunta y eso es algo, digamos, que en nuestros talleres también siempre usamos, y es que no es lo mismo influenciar que manipular. Yo creo que la primera gran diferencia es la meta que yo estoy buscando, ¿no? Si yo, y digamos que yo creo que mucha gente puede usar la influencia para manipular. Manipular es hacer que otra persona haga algo que yo necesito, efectivamente, pero para los medios, para los fines equivocados y con los medios equivocados. Yo siempre les digo, yo no, digamos, si yo busco manipular, lo más seguro es que se den cuenta rápidamente. Y al final creo que el sabor que eso le deja a uno en la boca es el equivocado. Cuando yo busco influir, yo estoy buscando cumplir una meta en pro de algo más grande que yo, en pro de un propósito superior, si lo queremos llamar así, en pro de algo que busque una situación gana-gana para ambas partes. Entonces, sí es totalmente diferente a manipular. Es adaptar mi estilo, y como yo les decía, es adaptar mi estilo al estilo de los demás para lograr ser empáticos y conectar. Y que esa persona tenga confianza en mí para lograr un objetivo. Y normalmente si ese objetivo es común, pues qué mejor situación, ¿no? Cuando yo conozco a mi interlocutor, cuando sé qué lo mueve, cuando sé cuáles son sus objetivos, cuando dentro de mi organización todos conocemos el propósito de la organización y trabajamos en pro del propósito de la organización, maravilloso. Ese sería el mundo ideal, ¿no? Y ahí es donde nosotros logramos influir. Ya manipular es hacer que las personas hagan lo que yo necesito que hagan, pero por un propósito que no es, digamos, eh, el adecuado para esa persona, para la organización, para mi entorno. Y pues al final voy a obtener resultados, sí, los voy a obtener.
porque hice que la otra persona hiciera algo que yo necesitaba que hiciera, pero para el propósito equivocado. Bueno, hablemos un poco ya de persuasión y motivación hacia nosotros mismos. ¿Qué herramientas de pronto tú conoces que podemos utilizar para mejorar esos procesos de comunicación y de persuasión con nosotros? Bueno, yo creo que lo principal es conocernos a nosotros mismos. Y digamos aquí hay una herramienta muy chévere para hacerlo. Cuando a mí me hicieron el perfil la primera vez y me dieron los resultados, yo decía, Dios mío, para mí fue una epifanía, o sea, a mí como que se me iluminó el panorama. Yo decía, "Ah, de razón, yo soy así, qué tranquilidad que yo no soy la única, qué tranquilidad que ya entiendo un poco por qué yo me comporto de la forma en que me comporto. Sin que fuera 100% seguramente exacto, eh, en fin, con los matices que pueda tener. Pero arrancar por entender por qué yo me comporto como me comporto, pues ahí tenemos el 50% del camino recorrido. Y una vez yo entiendo cuál es mi perfil, hablando específicamente de esta herramienta, entiendo cuáles son mis motivadores. Entonces yo que soy ese, por ejemplo, que a mí me motiva las otras personas, que a mí me motiva la armonía, que a mí me motiva hacer sentir a los demás, pues entonces mi diálogo interior empieza a fluir de una forma totalmente diferente a como lo hacía antes, ¿no? Entonces, si yo siento que yo debo ser aceptada, entonces yo empiezo a tener un diálogo positivo conmigo misma. Me empiezo a decir cosas lindas, me empiezo a hacer sentir que soy aceptada por mí, ¿no? Si yo soy un D, no sé, si yo soy un dominante, mi diálogo interior también empieza a ser diferente. Y ya dejo de darme palo porque es que yo, porque soy tan duro, porque es que soy tan frío, porque es que quiero todo para allá. Y empiezo a aceptarme yo también. Y esa curva de la que hablábamos, desde juzgar hasta adaptarme y valorar realmente a los demás, empiezo a aplicarla también conmigo. Porque no hay nadie que se dé más, pues palo más duro que uno mismo a uno, ¿no? Entonces uno es látigo, látigo, látigo por todo, pero cuando yo empiezo a entender que esto es algo que viene conmigo, que es mi esencia, que es la forma en la que yo me comporto, pues empiezo también a aceptar esa forma y a valorar lo que me hace fuerte y a entender lo que me limita y a tratar de trabajarlo. Entonces, ese diálogo interior cambia, es como si uno le hicieran, como si le picharan un botoncito ahí y empieza uno, es increíble, a ver todo de verdad como con unas gafas diferentes. Bueno, ¿qué papel juega la credibilidad y la confianza a la hora de persuadir? Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en aquellos momentos donde, por ejemplo, nos vamos a acercar por primera vez con un cliente, con una persona, y no tenemos esa credibilidad o confianza ganada para poder tener mejores niveles de persuasión en la comunicación? La credibilidad y la confianza son fundamentales y hacen parte como de esos elementos de los que hablábamos arrancando la charla, que son fundamentales para una comunicación persuasiva. Si yo no genero confianza en mi interlocutor, pretender influir en alguien es imposible. ¿Y cómo me gano la confianza con esa persona? Siendo coherentes, eh, siendo de nuevo auténticos. Y muchas veces cuando nosotros arrancamos en frío una relación, una conversación, una reunión, precisamente este libro de Del Carnegie nos dice, vea, la mejor forma de conectar para generar confianza es observando muy bien, es volviéndose un observador experto. Entonces él cuenta muchos ejemplos en donde él decía, vea, yo me iba y pedía unas citas que obviamente me demoraba meses buscando con personas muy importantes de alguna organización. Y yo llegaba y si me hacían sentar en una sala de espera, empezaba a observar a mi alrededor qué había. Si tenía acceso a un escritorio, empezaba a ver qué había. Y entonces me daba cuenta de, por ejemplo, detalles como una foto de un niño. Entonces, puede ser que sea un niño, un hijo de la persona. Entonces, seguramente es algo importante porque lo tiene en un lugar visible. O veía una foto de un escudo de un equipo de fútbol. Entonces, es empezar a encontrar esos detalles que rodean a la persona con la que vamos a interactuar, que me permitan entender un poquito
cuáles son los intereses de esa persona. Si es, no sé, una oficina minimalista, sin cuadros, y entonces uno dice, miércoles, ¿qué hago? Pues ya sabemos qué estilo de persona es. Es una persona que le gusta la sencillez, que le gusta cosas seguramente prácticas, rápidas. Entonces, con esos pequeños detalles, empiezo a tener herramientas para conectar. Entonces, él nos decía, vea, si yo encontraba una foto o un afiche de un equipo de fútbol, inmediatamente sabía que a esa persona le gustaba el deporte y el fútbol. Entonces empezaba la conversación, no de una vez vendiendo el producto, no de una vez vendiendo el servicio, sino encontrando puntos en común en donde pudiéramos generar conversaciones que le interesen a la persona, independientemente de qué estilo de comunicación tenga, y que generen una conexión emocional que le permitan abrir la confianza del interlocutor y empezar ya a sentirse más relajado, a sentir que ya tiene más confianza, a prolongar los tiempos de reunión. Él decía, a mí me daban 5 minutos y un día no hablamos de ni una vez de producto ni de servicio. Duramos la hora entera hablando, no sé, seguramente era de algún hobby que tenían en común. Y la reunión que estaba planeada para 5 minutos duró una hora. Entonces son ese tipo de cosas las que nos generan conexión. ¿Cómo reforzamos la confianza? Cumpliendo nuestras promesas. Si decimos que si quedamos con esa persona que la vamos a llamar mañana, llamemos mañana. Si quedamos en que vamos a enviar el informe en una semana, mandemos el informe en una semana. No rompamos esa confianza desde el principio. Si ya logramos que esa persona se abra con nosotros y prometimos algo, cumplámoslo. Y segundo, y también hace parte del libro que les cuento de People by You, de Jeb Blount, es volvámonos solucionadores de problemas, así no tengan que ver con lo que yo quiero vender. Si yo veo que esa persona tiene una necesidad que yo puedo suplir, así eso no implica una venta para mí, hagamos algo para suplirla y veremos cómo esa persona inmediatamente se gana o nosotros nos ganamos la confianza de esa persona. Y siempre tratemos de dar la milla extra. Eso ahí vamos a lograr unas relaciones que, digamos que se pueden romper fácilmente, sí, pero mucho más difícil que si arrancamos en frío una conversación de producto, de servicio o algo así. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra para que empieces a contarnos toda esa información maravillosa que nos tienes sobre comunicación persuasiva. Listo, mil gracias. Bueno, hoy la idea es darles sobre todo una herramienta que a mí me ha parecido un hit en términos no solo laborales, sino también personales. Voy a arrancar contándoles un poco, entonces, o quiero arrancar con un par de citas que me parecen muy interesantes para abrir este espacio de comunicación persuasiva. La primera es de Dale Carnegie. Dale Carnegie fue una persona muy importante en Norteamérica, un empresario que escribió un libro que se llama cómo hacer amigos e influir en las personas. Es un libro de más o menos los años 30, pero que era tan práctico y tenía tantos ejemplos que hoy en día está súper vigente. Y lo que han hecho las editoriales es ir actualizando los ejemplos. Entonces es un libro que desde ya, de una vez de entrada, les recomiendo leer porque además es muy chévere, tiene muchísimos ejemplos prácticos y él nos dice en su libro que solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo que nosotros necesitamos que haga. Y es que esa persona quiera hacerlo. No hay forma, es decir, no hay otra forma más efectiva de conseguir que alguien haga algo que nosotros necesitamos que haga. Nosotros podemos obviamente usar el garrote o la zanahoria, obligarlo, amenazarlo y seguramente va a hacer lo que nosotros necesitamos. Pero si estamos buscando realmente persuadir y lograr algo con efectividad, necesitamos que esa persona quiera hacerlo. Y hay otra cita que es de John Dewey, que es un pensador también norteamericano del siglo pasado, que dice, el impulso más grande de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Entonces, si queremos que alguien haga algo que nosotros necesitamos, veamos cómo hacemos sentir a esa persona importante. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros sería, ¿cómo están satisfaciendo nuestros stakeholders o nuestros grupos de interés
ese deseo de ser importantes, porque si lo descubrimos, vamos a dar con el quid del asunto y vamos a lograr que esa persona quiera hacer lo que yo quiero o lo que yo necesito que esa persona haga. Antes de arrancar con la herramienta práctica, les quiero dar para mí cuáles son las 3 claves de la comunicación persuasiva. La primera, y creo que sin ella no podemos tener las otras 2, conocer a mi interlocutor, ya sea mi cliente, ya sea un compañero de trabajo, ya sea mi jefe, porque si yo no lo conozco, no voy a saber cómo satisface su necesidad de ser importante. Si yo no conozco a mi interlocutor, no voy a poder conectar con él y no voy a entender cuáles son sus necesidades para saber cómo yo se las puedo suplir. La segunda clave es la autenticidad. En la comunicación persuasiva no podemos dejar de ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, a ti, Anita, te ha pasado, que cuando vemos que alguien no es auténtico, como que es muy ensayado, inmediatamente generamos una barrera. Como que esta confianza se pierde, como que ya yo no quiero estar con esa persona porque me siento incómodo. Y eso pasa cuando yo no soy auténtico. Cuando a mí me pasa cuando llego a un restaurante y hay un mesero que es como ya muy amable y como que se siente que no está hablando como es él, sino como muy ensayado, como mucha palabra ya redundante. Entonces uno dice, no, muy querido, sí, y le abona a uno el esfuerzo, pero uno se siente la conexión porque no está siendo auténtico. Y la tercera clave de la comunicación persuasiva para mí es la coherencia. Yo puedo conocer muy bien a mi interlocutor, puedo ser yo mismo, pero si no soy coherente, rompo inmediatamente la conexión y no genero la confianza que necesito para persuadir. Si yo digo una cosa y actúo de una forma diferente, por ejemplo, con mi lenguaje corporal, la conexión se pierde. Si yo digo una cosa, pero hago otra, inmediatamente pierden la confianza en mí. Y mi objetivo de persuadir y que esa persona haga algo que yo necesito que haga, inmediatamente se va a perder. Entonces, esta herramienta que les cuento, DISC, me va a ayudar a tratar de, o vamos a tratar de pegarle a esas tres claves, a conocer a mi interlocutor, a ser auténtico y a ser coherente. DISC es una herramienta del siglo pasado también, incluso también de la misma época del libro del que les conté del Carnegie, como de los años 30, que fue diseñada por el doctor William Moulton Marston. Él era un psicólogo norteamericano, que además de ser psicólogo fue inventor, que para esa época además fue como muy progresista, diría yo. Y él dijo, bueno, normalmente todos mis colegas y todas las ramas de la ciencia que estudian el comportamiento humano estudian patologías, estudian a personas que están enfermas o que tienen algún trastorno, porque no estudiamos las emociones de las personas normales, para entender también por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces, a partir de este estudio que hace además con su esposa, surge esta herramienta que se llama DISC. Él, dentro de todo este estudio, además crea lo que, digamos, llamaríamos la primera versión del polígrafo y además es el creador de La Mujer Maravilla. O sea que para este espacio de mujeres emprendedoras está perfecto. Entonces es un científico y un psicólogo bien interesante del siglo pasado. Entonces, ¿para qué nos va a servir DISC? Primero, para conocernos mejor. Muchas veces reaccionamos de maneras en las que nosotros decimos, ni siquiera yo me conozco, o ni siquiera yo me soporto, y no entiendo por qué. No entiendo por qué reaccioné de esta u otra forma. DISC nos va a ayudar a entender un poco mejor por qué reaccionamos o por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos. Segundo, para conocer a los demás, que es una de nuestras claves para la comunicación persuasiva. Y tercero, para adaptarme para alcanzar mis objetivos. No vamos a dejar de ser nosotros mismos ni a dejar de ser coherentes. Simplemente vamos a tener una herramienta que nos va a ayudar a adaptar nuestro estilo para lograr nuestros objetivos. Entonces, entendiendo cuáles son esos estilos, cómo se comportan los demás y cómo me comporto yo, pues yo voy a lograr entender cómo adaptar mi propio estilo para lograr mis objetivos.
que definitivamente no es DISC. Y me parece importante resaltarlo porque muchas veces y muchas de las veces en donde hemos hecho este ejercicio, tendemos a hacer esto que les voy a decir que no debemos hacer. Entonces, primero, DISC no es un test de inteligencia. No me va a decir qué tan inteligente o no soy, o qué tan inteligente o qué más inteligente otro es que yo. No es un test de valores. No quiere decir que porque yo esté en determinado perfil, tengo unos mejores o peores valores que otra persona. Tampoco es un test de habilidades, ni aptitudes, ni de experiencia. O sea, no me va a decir si usted es tal perfil, entonces tiene mucha experiencia o tiene mucho conocimiento de cierto tema. Tampoco me habla de educación y entrenamiento y no es una herramienta para etiquetar o estigmatizar. Y van a ver ahorita más tarde por qué lo digo y por qué soy enfática en ese tema. No es una herramienta que pretende etiquetas o estigmatización cuando la conocemos. Entonces, para arrancar y para que cada una también se vaya ubicando en la herramienta, quisiera que hiciéramos un ejercicio mental y es pintar en nuestra cabeza un plano cartesiano con dos ejes. Un eje vertical que me habla de la rapidez o de qué tan activo o pausado soy. Y un eje horizontal en donde vamos a hablar sobre hacia dónde me enfoco yo, más hacia el tema racional, hacia la lógica, hacia cuestionar, o más hacia la emotividad y a la aceptación. Entonces, vamos a arrancar por el eje vertical. En la parte de arriba vamos a ubicar personas que son activas. Activas, ¿qué quiere decir? Que son de ritmo rápido, que hablan duro, que son muy asertivos, dinámicos y audaces, ¿no? Esas personas que uno ve que inmediatamente hablan, uno dice, uy, ese ya sé que es de ritmo rápido, porque habla duro, habla rápido, son personas que todo lo quieren para allá. En la parte de abajo del eje vamos a ver los pausados, las personas de ritmo moderado, calmados, que hablan con un tono de voz un poco más suave, son más metódicos y más cuidadosos. Entonces, cada una, por favor, ubíquese en uno de los dos. ¿Qué les va a pasar a muchas? Porque eso siempre nos pasa. Ay, es que yo como que estoy en la mitad, como que todavía no sé para dónde voy, si arriba o abajo. Tranquilas, por ahora, y hagamos el ejercicio también pensando en nuestro ambiente más habitual o en el ambiente en donde en este momento nos interesa más entender la comunicación persuasiva. Si es en el trabajo, entonces en el trabajo, ¿qué ritmo tengo? ¿Activo o pasivo? Si es en mi casa, porque muchas veces tenemos, nuestro perfil difiere dependiendo del ambiente en el que nos movamos. En el trabajo de pronto somos activos y en la casa ya no tanto. Entonces pensemos en ese ambiente en donde en este momento en el ejercicio queremos centrarnos y pensemos si somos activos de ritmo rápido o pausados de ritmo mucho más moderado. Una vez se ubiquen en ese eje, entonces vamos a arrancar con el eje horizontal. Hacia el lado derecho, mi derecho, porque ustedes me ven al revés, están las personas emotivas o que aceptan. Digamos que en la metodología hablan de esas personas que consideran que el ambiente es un poco más fuerte que ellas, entonces tienden más a aceptar que a cuestionar. Son personas enfocadas hacia las personas, son personas más empáticas, más receptivas y digamos que en cierto modo, por su ritmo pausado, un poco más agradables ante la percepción de los demás. Esos son los emotivos. Y al lado izquierdo, mi izquierdo, los racionales o los que cuestionan, esas personas que consideran que son un poco más grandes que el entorno, más fuertes que el entorno. Entonces son esas personas enfocadas más hacia la lógica, son más objetivas, más escépticas, que todo el tiempo están cuestionando y que no comen entero y que desafían, digamos, el status quo. Entonces, ubiquémonos, ya que estamos en el eje vertical arriba o abajo, ahora vamos a ubicarnos en la derecha o en la izquierda. Emotivos o racionales. Eso nos va a permitir identificar de una forma muy práctica en qué perfil nos ubica esta metodología. Esto es un ejercicio, digamos, muy práctico. Para esto hay encuestas, hay un assessment, hay una evaluación que incluso creo que pueden encontrar gratis, algunos links gratis en internet, que les va a hacer determinadas preguntas y va a decir, bueno, ya con más exactitud en qué perfil están. Pero este es un ejercicio que hemos probado con el pasar
de los años y con los talleres que hemos hecho, que termina siendo muy efectivo y muy intuitivo. Listo, entonces vamos a hablar del cuadrante superior izquierdo, es decir, personas activas, racionales, que cuestionan. Ese perfil lo vamos a llamar dominante. Normalmente se caracteriza por el color rojo, letra D, es decir, la primera letra de la palabra DISC. Los activos emotivos, es decir, cuadrante superior derecho, son influyentes. Los pueden identificar por el color amarillo y la letra I. Ahora vamos al cuadrante inferior. Inferior izquierdo, es decir, pausados, racionales o cuestionadores, concienzudos. Los identificamos por la letra C y normalmente se pueden ver con un color azul. Y el inferior derecho, es decir, pausados y emotivos, son los serenos. Normalmente los vemos con un color verde y la letra S. Cuando vemos el cuadrante, el plano cartesiano, ahí vemos entonces que dice DISC. Dominantes, influyentes, serenos y concienzudos. Vamos entonces a ver las características de cada perfil. Ya digamos, para este momento cada una debería tener más o menos ubicado su perfil. Antes de arrancar con las características de cada uno es importante decir lo siguiente. No va a haber nunca nadie 100% D, o 100% I, o 100% S, o 100% C. Todos tenemos algo de todos los perfiles. Lo que hace esta metodología es definir cuál es mi perfil dominante. Incluso nunca vamos, o es raro encontrar una persona con un perfil dominante único. Normalmente encontramos una mezcla de dos perfiles dominantes. Entonces, en mi caso, yo soy SC, serena y concienzuda. Por ejemplo, mi esposo es DC, dominante y concienzudo. Y también depende, como les decía, del ambiente. En el trabajo podemos ser unos, en la casa podemos ser otros. O cuando estamos en una situación calmada del día a día, somos unos, pero cuando nos ejercen presión, se nos disparan otros perfiles. Y aparece el dominante de pronto o aparece el sereno de pronto cuando no es nuestro perfil normal, pero es en una situación de presión. Pero como estamos haciendo el ejercicio en una situación normal del día a día, en un ambiente en el que normalmente estamos, pues van a encontrar un perfil dominante o dos perfiles dominantes. ¿Cuáles entonces son las características de un D, de un dominante? Y obviamente aquí vamos a ver características como si fuera un 100% dominante. Y eso también hago la claridad porque muchas veces dicen, ay, pues es que yo sí quiero tener el control, pero yo soy querido. No, no, sí, es que no tiene nada que ver. Vamos a ver es características como si fueran un 100%, que digamos que las llevamos a un extremo para hacer más entendible el ejercicio. Pero eso no quiere decir que el que es D tenga 100% esas características. ¿Qué busca un D? Un dominante. Él busca o lo motiva tener el control. Esa es la motivación de un D. Tener el control y obtener resultados. Son esas personas que vemos enfocadas en el resultado. Eso es lo que los mueve, lo que los motiva. ¿Qué les gusta? Pues si les gusta, si buscan tener el control, les encanta estar a cargo. Les gustan los desafíos y los retos. Y les gusta ser iniciadores, los que tienen la iniciativa. Son los que con cualquier proyecto dicen, sí, yo, y lo quieren hacer ya y les encantan. Y ahí donde uno les diga a que no es capaz, porque esa es la palabra que, mejor dicho, los pone a moverse de una vez. ¿Qué le aportan a un equipo los dominantes? Pues esa orientación al desafío, a los resultados, porque tienen requerimientos muy altos. Al necesitar obtener resultados, tienen unos requerimientos muy altos. Entonces, mueven a nuestro equipo a esa obtención de resultados. ¿Qué los limita? Que ya, o sea, si eso me aportan al equipo, también tienen unos limitantes en los que normalmente deben trabajar, y es primero la falta de tacto y segundo que son muy acelerados. Entonces, cuando nosotros vemos a un de ellos, y digamos que mi ejemplo perfecto, o sea, normalmente usamos como un ejemplo de un de a un Donald Trump, a un Álvaro Uribe, a esas personas que son súper determinadas, que normalmente dicen las cosas sin filtro, como primero se les viene a la cabeza, por eso hablamos de que son falta de tacto, y que son muy... No es porque quieran herir a los demás, no es porque quieran
sí, no porque tengan malas intenciones a partir de esa comunicación, sino porque al necesitar resultados, al buscar desafíos y al tener un ritmo muy rápido, pues ellos van hablando y van diciendo las cosas tal cual se les ocurren en la cabeza. Pero pues obviamente pueden ser limitantes porque eso puede generar obstáculos en su comunicación y en sus resultados. ¿Cómo llegarle con fuerza a un D? Y aquí es, digamos, donde empieza esto a cobrar importancia para nosotros. Si yo, por ejemplo, que soy una S, tengo un jefe D o tengo un cliente que yo ya identifico como un dominante, ¿cómo debería llegarle? Primero, debería ser clara y breve. Esas personas que llegan con rodeos a hablarle a un D van a ver la reacción del D a los 2 minutos. Mira, vamos al grano. No tengo tiempo, tienes 2 minutos para decirme lo que necesitas y en 2 minutos, si no lo hizo, lo perdió. Entonces, claros y breves. Ir al grano. No empecemos con rodeos. Esos no son de los que uno llegue, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y el perrito, porque ellos dicen, no, a ver, yo estoy perdiendo el tiempo. Va, dígame lo que necesita rápido. Son personas con las que tenemos que llegarles con opciones, porque como son de ritmo rápido, si la primera no les gustó, bueno, eso no sirve, ¿qué más me trae? Y si uno se dice, no, no tengo nada más, ya, lo perdí otra vez. Son personas a las que debemos respetar su autonomía. Son personas a las que les debemos permitir tomar la iniciativa. Si somos un jefe, por ejemplo, que tenemos un equipo y tenemos un D, si esa persona está que se habla, por favor, denle la palabra de primero. Necesitamos darle la iniciativa porque si no lo vamos a aburrir y él va a decir, ah, como aquí no me ponen atención y no me toman en cuenta, pues ya ni participo. Y son personas a las que no debemos hacerles perder tiempo. No desperdiciemos el tiempo de estas personas. Como les cuento, hay personas a las que les encanta que uno hable de la parte personal, de la mascota. Estos no. No empecemos con rodeos porque ellos sienten que están perdiendo el tiempo. Listo. El siguiente perfil es el I, el que quiere decir influyente. Una persona con tendencia alta en I busca principalmente reconocimiento. Ese es su gran motivador. Son esas personas a las que les gusta relacionarse con la gente, divertirse mientras trabajan, las ideas nuevas y creativas. Son esas personas que uno mete a los equipos creativos y brotan las ideas y si no, uno no los deja hablar, les salen letreros. Además, son esas personas que les gusta verse bien. Esa persona que todos los días uno viene y dice, ¿a qué hora se levantó para llegar así de bonito al trabajo? Que se peinan, se maquillan, les encanta tener accesorios porque les encanta llamar la atención y ser reconocidos. Claro, no solo por su físico, por muchas otras cosas más, pero el físico es una manera muy chévere, digamos, de ver e identificar un I. Entonces son personas que también son de ritmo rápido, están en la parte de arriba del cuadrante, entonces hablan rápido, hablan duro, cuando llegan a un salón se nota que llegaron, saludan a todo el mundo, son de beso, abrazo, ¿cómo estás? A ellos sí, por favor, pregúntenles por su mascota, por su hijo, por su esposa, por cómo le fue en la clase de cocina. Si tienen un cliente y pregúntenle todo lo que puedan de su parte personal porque le va a encantar, porque él necesita sentirse reconocido. ¿Qué valor le genera a un equipo? Motivación. Esos son los que están contentos, los que llegan felices a hacer un chiste, a preguntar cómo te fue, los que se ríen duro. Entonces generan mucha motivación y alegría a los equipos. Y pues obviamente son muy buenos coequiperos. Como están en la parte derecha del plano cartesiano, son personas muy enfocadas en las personas. Entonces a ellos les interesa mucho hacer sentir bien a los demás. También por eso siempre esperen de un I que les pregunte cómo estás, cómo te sientes, que sean muy receptivos en cuanto a nuestra corporalidad. Entonces, si estamos tristes, nos pregunta por qué. Si estamos contentos, nos pregunta por qué. ¿Qué los limita? La inatención a los detalles. Como son de ritmo rápido y están pensando en las personas, entonces ellos son de los que uno les dice, bueno, y el informe, ay, ¿verdad? No lo he terminado, pues ya te lo entrego. Y se lo entregan a uno y entonces está con colorcitos, muy bonito, pero seguramente para una persona más detallista van a faltar detalles. Son muy subjetivos con la gente, entonces pueden generar juicios muy rápido y ser muy subjetivos. Y obviamente por su rapidez y por su forma de ser pueden ser muy dispersos. Entonces para un D, por ejemplo,
un I puede llegar a ser desesperante. Porque si yo soy I y llego a la oficina del D a preguntarle por su vida personal, darle la mía, y con algo con no muchos detalles, pues seguramente el D va a explotar rapidito. ¿Cómo le llego yo un IE con fuerza? Además de todo lo que yo he dicho, entonces obviamente ser muy empáticos. Tratar de ponerse en los zapatos de esa persona y tratar de sentir lo que está sintiendo esa persona para llegarle más rápido y más fácil. Mostrarse entusiasta, y hay perfiles para los que eso es muy difícil. Ser flexibles porque por su ritmo rápido e inatención a los detalles tienen una gran cualidad y es que se adaptan muy rápido a los cambios. Pero para las personas que no son flexibles esto es difícil. Entonces hay que tratar de ser flexibles con ellos para llegarles con más fuerza. Abordarlos informalmente. Con ellos si es de beso, habrá, o ellos digamos que tienen un espacio vital mucho más pequeño que un D. Entonces a ellos les encantan los abrazos, les encanta el contacto personal y la informalidad. Dejarlos expresarse, pues para ellos es importantísimo poder hablar, poder reírse, poder contar su chiste, etc. Dejarlos, darles reconocimiento públicamente. A todos los perfiles les encanta el reconocimiento, pero hay que aprender cómo darlo. Este es el perfil al que hay que llamar a la reunión con todos los empleados y montarlo en la tarima, al que le encanta poner su fotico en el boletín de noticias del mes y que todo el mundo se entere que lo reconocieron. Y usar el humor. Tienen muy buen humor y pues les encanta romper el hielo con humor. Entonces, si queremos romper el hielo con ellos y llegarles con más fuerza, también está bien usar el humor. Listo. Pasamos al siguiente, que sería el S. Es decir, ya abordamos los de ritmo rápido, ahora vamos a los de ritmo pausado. Entonces vamos al pausado enfocado digamos, a la gente, a las personas, al emotivo. El S lo pueden encontrar como sereno, como, bueno, digamos que de las personas que usan DISC, esta herramienta, podemos encontrar diferentes formas de nombrar cada perfil. Entonces aquí lo vamos a nombrar sereno. ¿Qué busca un sereno? Ante todo, la armonía. Normalmente uno siempre pone una fotito en las presentaciones y pues en la mía la van a ver cuando tengan acceso a ella, de personas como Gandhi, como la Madre Teresa, como, bueno, como esos personajes que siempre buscan ante todo la armonía. ¿Por qué? Porque les gusta la aceptación. Ellos buscan ser aceptados, buscan la estabilidad y la seguridad y buscan hacer el trabajo por pasos. Son esas personas que necesitan que uno les diga paso a paso qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si están buscando seguridad, para ellos no hay peor castigo que les digan, usted mire a ver cómo se defiende. Porque dicen, pero es que no me siento seguro, me siento inestable, siento que la voy a embarrar, y al embarrarla pues no me van a aceptar. ¿Qué valor le generan estas personas a un equipo de trabajo? Pues son muy pacientes, son muy serviciales, ese es el que se remanga, pues, si uno le dice métase al barro y allá se mete, traiga los tintos y los trae, todo lo que le pidan hacer lo hace porque son muy serviciales y además son muy discretos. Entonces, si necesitamos una comunicación muy discreta o necesitamos guardar un secreto, cuéntenselo a un sereno porque pueden darse, pues, estar seguros de que esa persona no va a contar nada. ¿Qué lo puede limitar? Primero, pues que ceden para evitar controversias. Yo que soy una S, se los digo por experiencia propia, odiamos el conflicto y lo evitamos a toda costa. Entonces muchas veces cedemos nuestros intereses personales con tal de evitar el conflicto. ¿Qué también nos pasa? Que somos resistentes al cambio. Aquí hay una paradoja, yo sé, yo soy experta en gestión del cambio y he aprendido mucho, pero me ha costado, precisamente por mi perfil. Porque nos cuesta, al buscar estabilidad y seguridad, cualquier cambio nos desestabiliza. Y no son multitareas. Entonces, como necesitamos hacer el paso a paso, es difícil pretender que un sereno va a poder hacer 10 cosas a la vez. Entonces, si le toca, imagínense un jefe que le toque un sereno o un sereno que le toque un jefe de dominante, pues este pobre jefe se va a enloquecer y el pobre sereno, el pobre colaborador también se va a enloquecer porque va a vivir bajo presión todo el tiempo. Si tenemos un cliente ese, si nuestro esposo es ese, si tenemos un hijo ese, ¿cómo le deberíamos llegar con fuerza a un ese?
Primero, paciencia. Como somos de ritmo pausado y necesitamos hacer todo paso a paso, pues necesitan ser pacientes con nosotros si queremos que nosotros hagamos algo. Mostrarse cálidos. Como buscamos la armonía y la aceptación, mostrarnos cálidos con los S es una muy buena herramienta. Que ellos sientan que les estamos proporcionando un ambiente seguro, un ambiente amable. Estos pobres, cuando, no sé, si a un S le toca una retroalimentación de un jefe de, va a sufrir muchísimo, porque el jefe de le va a decir todo sin filtro. Y él se va a sentir inseguro, se va a sentir abatido, va a sentir que, digamos que hasta se lo puede llegar a tomar personal. Entonces la idea es generar ambientes seguros y de estabilidad para estas personas. Dejémosles saber cómo hacer las cosas. Si vemos que tenemos una persona, por ejemplo, no sé, un proveedor clave que es ese, digámosle que tiene que hacer paso por paso, porque si no, esa persona se va a hacer un 8 y no va a lograr hacer lo que nosotros necesitamos que haga. Mostremos nuestro aprecio sincero, nuestro aprecio genuino, y aquí viene el tema de la autenticidad. Seamos auténticos y genuinos con esa persona y hagámosle ver nuestro aprecio. Y permitámosle adaptarse lentamente al cambio. No es que no nos adaptemos, solo que necesitamos un poquito más de tiempo para hacerlo. Y el último perfil, que es el de inferior izquierdo, es el concienzudo. Los concienzudos buscan ante todo la calidad. Son esas personas perfeccionistas que les encanta todo exacto, cuadrito, 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 que les encantan las oportunidades de mejora y que trabajan con estilo lógico. Entonces, normalmente uno ve esas personas de áreas como finanzas, de áreas como sistemas, obviamente hay excepciones, pero pues como para poder entender un poquito más, los científicos que necesitan ser muy meticulosos y muy perfeccionistas en sus resultados. ¿Qué valor le generan un equipo a estas personas? Pues proponer estándares muy altos. Están muy aterrizados a la realidad. No son esos soñadores influyentes que nos traen ideas. Es decir, digamos que si tenemos un influyente y un concienzudo, son como esa mezcla chévere en un equipo creativo, porque el influyente me trae las ideas, pero el C le dice, espérate un momentico, a ver, aterricémosla un poquito y no volemos tan alto, ¿no? Y son muy clarificadores porque entienden muy bien la norma, conocen los procedimientos. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, que necesita una inducción o quiere entender algo mejor, llévelo con el concienzudo, que ese seguro le sabe explicar y se sabe la norma al derecho y al revés. ¿Qué los puede limitar? Pues que son muy defensivos ante las críticas. Su perfeccionismo y su búsqueda de la calidad los hace sentir seguros de lo que ellos entregan. Entonces, cuando reciben una crítica, inmediatamente se ponen a la defensiva. Digamos que al ser tan llevados por la norma, pueden tener poca creatividad y se perciben como distantes y fríos. Entonces, están muy metidos en sus procesos, muy metidos en sus cosas, buscando la calidad y la perfección, y entonces se ven como esas personas calladitas, y haya como que ese ni le hable porque apenas está muy concentrado, entonces se pone bravo, no lo interrumpa. ¿Cómo llegarles con fuerza? Orientémonos al detalle. Si tenemos un jefe C, no lleguemos con un informe muy escueto o muy general. A ellos les gustan los detalles. Seamos específicos y exactos. Al ser orientados a la lógica, también el tema de divagar y eso, les sienten que están perdiendo tiempo. Proporcionemos fechas exactas, expectativas claras, mostrémonos serios y responsables ante las tareas que ellos nos han encomendado o hacia lo que ellos necesitan que nosotros hagamos. Guardemos mesura en la expresión de nuestras emociones. Hablábamos del campo vital, del espacio vital. En el I es así, en el C es así, gigante. Entonces, ellos son los que se sienten súper incómodos con el abrazo, entonces como, ay, sí, ¿cómo estás? Ahí lejitos estamos bien. No abusemos en la expresión de nuestras emociones con ellos porque a ellos los incomoda. Demostremos lealtad y valoremos los estándares altos cuando estemos con ellos. Esos son los 4 perfiles y sus características.
Entonces esto nos da, como les decía, no vamos a encontrar unos 100% C, I, S o D. Cada uno tenemos variaditos, pero cuando podemos identificar el perfil dominante de la persona a la que queremos influir, pues ya tenemos muchas más herramientas y conocimiento para llegarle a la persona de manera adecuada y lograr nuestros objetivos de manera adecuada. Siempre hablamos de adaptación y yo creo que aquí hay mucha gente que malinterpreta el tema porque entonces me dicen, pero ¿cómo así? Tú nos estás diciendo que seamos auténticos, pero que nos adaptemos. Sí, porque es que el que se tiene que adaptar no es la persona de la cual yo quiero obtener algo. ¿Quién tiene el objetivo? ¿Quién necesita cumplir una meta? Yo. Y yo no voy a dejar de ser yo mismo o yo misma si soy un D y soy un poquito más empática con el I. Eso no quiere decir que yo deje de ser yo misma. Simplemente estoy haciendo un esfuerzo en adaptar mi estilo para poder llegarle mejor a la otra persona. O si yo soy un S y voy a donde un I, entonces el S es súper calmadito, súper, digamos, como esos timiditos que no hablan duro, que no les gusta el reconocimiento en público, ojo con los S, porque se ponen rojos y les da mucha pena. Y si yo soy un S y estoy con un I, pues no está mal encontrar algo chistoso para poder romper el hielo. O no está mal preguntarle cómo está su mascota que ama y adora. Eso no quiere decir que yo deje de ser yo. Eso quiere decir que yo estoy siendo lo suficientemente empático y adaptable como para adaptar mi comunicación y mi perfil al de otra persona. Hay aquí algo muy chévere y son unos tips también de cómo nos pueden ver los otros perfiles. Si yo soy un D, ¿cómo voy a ver a otro D normalmente? Protegiendo su territorio. Como ambos queremos tener el control, va a ser como una pelea de leones ahí por el territorio, ¿no? Entonces, seguramente yo en otro D puedo ver a un rival. ¿Cómo puedo ver a un I si yo soy D? Pues demasiado político y disperso, ¿no? Entonces digo, este ya viene aquí a tratar de hablarme de mi familia y cuando, qué pereza, y me hace perder tiempo. Y entonces, y no se concentra, no hace sonar de otras cosas y no viene el grano. Así me puede ver si yo soy un I, un D. ¿Cómo me puede ver un D si yo soy un S? Demasiado sensible y que puedo colapsar ante la presión. Entonces ellos son esos que dicen, no, ni le hable a ese S porque con cualquier cosita se pone a llorar. Y a un C lo puede ver como demorado y cauteloso. Pues como él es tan perfeccionista, le dicen, deme el informe en una semana y le dicen, no, no, por favor, deme por lo menos 3 semanas. ¿Pero por qué se demora tanto? Porque lo tiene que tener perfecto. Él no se halla llegando a una oficina de otra persona a entregarle algo que él considere que no está bien. ¿Cómo ve un I a los demás perfiles? Si yo soy I y tengo a un D al lado, yo lo puedo ver como demasiado duro y directo. Como el I es amor y paz, y no hagamos sentir mal a nadie, él puede ver al D como un tirano que es súper duro y directo con los demás y que no tiene filtro. ¿Cómo puede ver a otro I? Como que ambos buscan protagonismo. Entonces aquí también puede llegar a verlo como un rival. ¿Cómo ve a un S? Como una persona renuente al cambio. El demorado, el que no se monta al bus, el que a veces ni le digan que va a cambiar porque entonces ese pobre se va a morir. Y a un C lo puede ver como incrédulo y difícil de complacer. ¿Cómo puede ver un S a un D? Como impositivo e intenso. Entonces aquí, como vemos que también estamos del lado de los influyentes, del lado de las personas, pues a un D también lo ve impositivo y por su ritmo rápido dice, no, pues Dios mío, qué intensidad, este señor lo quiere todo para allá. Un S a un I, que hace demasiados cambios a la vez. Entonces lo vemos que cambia de look, que trae, no sé, pues que no importa en qué proyecto lo pongan, él va feliz, que se le ocurren 1000 ideas en un momentico y uno dice, pues este hace demasiados cambios para mí. A un S que tiene, a otro S tienden a tener una relación armoniosa, pues no tenemos conflicto, buscamos la armonía, pues el mundo maravilloso. Y a los C los pueden ver como fríos y distantes. Como están orientados es hacia el otro extremo del plano, entonces los ven ya como, pues, no, a este hombre le falta tacto también, no, no, esos son de los que no les puede uno ni hablar, qué persona tan fría, en fin.
Y los C, cómo ven a los demás perfiles. Entonces un C ve a un D como arriesgado y que todo es para allá. Claro, ese es como, Dios mío, este hombre va a toda toma decisiones en un segundo y yo necesito 2 semanas para tomar una decisión. Este tipo va así. A un I, como poco rigurosos y demasiado confiados. A un S, demasiado democráticos. Pues el S quiere tener feliz a todo el mundo. El C necesita también resultados. Él está enfocado hacia la lógica. Pues un S le dice, no, espere, pues tomemos la decisión nosotros porque si vamos con ese S, con esa persona no vamos a tomar la decisión nunca. Y con otro C, lo ve como que argumentan con lógica. Entonces, van a tener una buena relación porque los dos buscan lo mismo, pero pues va a ser dos C juntos, podemos sufrir de parálisis por análisis por mucho tiempo, ¿no? Hasta que todo esté perfecto, pues no avanzan. ¿Qué deberíamos y para qué nos sirve esta herramienta? Ya aquí vimos todos los perfiles, las características de cada uno, cómo llegarles con fuerza a cada uno, cómo nos ven los otros perfiles al nuestro. Y digamos que todo esto es para lograr, como les decía, adaptarnos. ¿Por qué? Porque normalmente los seres humanos arrancamos por juzgar. Cuando nos encontramos con otro, sobre todo con un perfil opuesto, totalmente diferente, de ritmos rápidos y yo soy pausado, o enfocado hacia lo racional y yo soy emocional, lo primero que normalmente hacemos es juzgar. Y eso no está mal, es decir, es naturaleza del ser humano. Es lo primero que nosotros tendemos a hacer. ¿Por qué? Pues porque los demás no muestran las mismas preferencias que yo. Entonces se nos hace como, pero ¿cómo es posible que a esta persona le encante gritar y hacerse notar cuando es tan incómodo si yo soy un S? Entonces lo primero que hacemos es juzgar a los demás según nuestras preferencias. El tema es que con esto empezamos un camino en donde arrancamos a comprender cómo y por qué los demás no se comportan como nosotros. Es su naturaleza. Ellos no nacieron igual que yo. Y entonces empezamos a respetar esas diferencias sinceramente. Y yo por eso amo esta herramienta, porque dentro de toda su sencillez nos trae pues unas palancas súper poderosas para mejorar nuestra comunicación y nuestro estilo. Entonces comprendemos que los demás no son iguales y empezamos a respetar esas diferencias y a apreciar el hecho de que esas personas son diferentes y que no son copia de nosotros y que son un complemento. Entonces, cuando empezamos a ver que en nuestros equipos hay personas de diferentes perfiles, decimos, ¿qué es esta maravilla? Porque qué tal que todos fuéramos en un solo equipo. O qué tal que mi esposo y yo fuéramos de los dos. Pues los dos leones luchando por el territorio. Nos la pasaríamos agarrados todo el tiempo, ¿no? Entonces, normalmente vamos a ver y seguramente todas van a empezar a hacer el ejercicio en este momento de ver su esposo qué perfil tiene, o su novio, o su pareja, y van a decir, miércoles, sí. Y entonces llegamos al tema de valorar a los demás y sacar el máximo provecho de esa diferencia que tenemos, ¿no? Y eso nos pasa, como les digo, con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros líderes, con nuestros colaboradores, con nuestros hijos, esposos, papás, etcétera, con el que quiera. Entonces, digamos que aquí abarcamos ya toda la herramienta y como espero que hayan identificado, entonces también abarcamos esas 3 claves de la comunicación. Conocernos conocer a nuestro prójimo, pero pues si no conocemos a nosotros mismos va a ser muy difícil encontrar cómo nos complementamos. Entonces, conocer al otro, ser auténticos, sí adaptarnos, pero no perdiendo nuestra autenticidad y siendo coherentes. Tengo 3 tipsitos más, aparte de esta herramienta, para la comunicación persuasiva, y son: el primero, que yo creo que es el que abre cualquier puerta y no importa qué perfil de DISC seamos, va a ser una herramienta punta de lanza, digámoslo así, para la comunicación persuasiva, y es la sonrisa, la actitud. Hay un libro que también les quiero recomendar que se llama People by You, de un autor que se llama Jeb Blount, norteamericano, bestseller. Él lo escribe para equipos comerciales, equipos de ventas, pero también se puede aplicar a cualquier área. Y él nos dice, lo primero que usted tiene que hacer para impactar, influir en las personas es seducir. Y la mejor arma para seducir es la sonrisa.
Yo siempre pongo el ejemplo de cuando llegamos a un almacén cualquiera, de ropa o lo que sea, y nos atiende una persona apática, que apenas si acaso lo saluda a uno, y entonces uno dice, bueno, ¿me quiere vender o no? Pues, entonces uno dice, pues como que ni me quiere vender y hasta se le quita, uno puede tener necesidad de lo que sea comprar, pero lo atienden a uno y uno dice, no, ¿sabe qué? Ay, no, esta persona no me quiere vender, chao. A mí por lo menos me pierden, yo no vuelvo a ese almacén. Si me atiende una persona, por el contrario, gente auténtica, no ensayada, pues de esos así que ya se pasan y exageran, pero si una persona auténtica, con buena actitud, con una sonrisa, a veces termino comprando hasta lo que no iba a comprar, de lo que iba a comprar. Simplemente porque esa persona conectó conmigo, abrió la puerta de la conexión, que es la sonrisa. Eso sí, como les digo, pilas, porque muchas veces es tan ensayado que también lo notamos. Entonces hay una, si lo quieren también googlear, hay una cosa que se llama la sonrisa Duchenne, también del siglo pasado, de un científico como, no, incluso es del siglo antepasado, como de 1800, finales de 1800, que se llamaba Duchenne, un francés, que estudiaba la fisionomía de la cara al momento de sonreír. Y él descubre que cuando tenemos una sonrisa genuina, hay unos músculos de acá, de la cara, que se activan inconscientemente y que la mayoría de las personas no pueden activar a voluntad. Solo se activan cuando yo estoy sonriendo genuinamente. Se llama la sonrisa Duchenne. Entonces van a encontrar muchos ejemplos y esa sonrisa es cuando se levanta la comisura de los labios, se levantan los pómulos y salen arruguitas acá, ¿no? Y normalmente se muestran los dientes. Entonces, digamos que puede ser una forma de medir qué tan genuina es la sonrisa de las personas. No tratemos de forzarla tampoco porque vamos a obtener el resultado contrario. Segundo tip, creemos experiencias emocionales. Hoy más que nunca, y creo que todas lo hemos experimentado con esta coyuntura que estamos viendo en este momento, las emociones cobran cada vez más fuerza. Y ya está demostrado científicamente que en cualquier situación y en cualquier situación donde nosotros debamos tomar una decisión, siempre está presente una emoción. Así digamos que no, así digamos que somos súper objetivos, así hacemos un D que dice que no, que el todo, o un C que es racional. Siempre estamos imprimiendo una emoción. Si es así, creemos experiencias emocionales y hagamos que interactuar con nosotros sea divertido, relajante y satisfactorio. Y la forma de hacerlo es a través de pequeños detalles. La magia está en los pequeños detalles. No nos cuesta nada invitar un café, no nos cuesta nada llevar un chocolatito, no nos cuesta nada preguntar cómo está la mascota. Ahí podemos aprender mucho de los I. No nos cuesta nada poner un recordatorio en el celular que nos avise cuándo cumple años esa persona importante, una notica, hacerle un post-it a mano y decirle feliz cumpleaños, que tengas un lindo día. Esos son los detalles que enamoran. Esos son los detalles que hacen que interactuar con nosotros genere experiencias emocionales y conecten y podamos influir. Y finalmente, pilas con la comunicación no verbal. Porque es dentro de la comunicación, se dice que influye hasta en un 90%. O sea, lo que yo digo puede pesar el 10%, pero la forma en la que yo me comporto pesa hasta un 90%. Y eso influye directamente en el tercer elemento que les hablaba, que era fundamental para la comunicación persuasiva, y es la coherencia. Si yo le estoy diciendo algo a alguien, pero mi expresión corporal le dice lo contrario, no voy a lograr influenciar. Si yo estoy en una reunión con un cliente y le digo, no te preocupes, y estoy con el celular, le digo, sigue que yo te estoy escuchando. Ya, perdí. Porque mi expresión corporal le está diciendo todo lo contrario a ese cliente. Le está diciendo que no le interesa lo que le está diciendo. Que lo que le está contando no es importante para él. O si yo recibo a mi cliente en mi oficina y lo recibo con una actitud desgarbada y empiezo a bostezar, lo primero que el cliente va a percibir es que yo no tengo interés en lo que él me viene a decir. Entonces, esa es el tercer tip ya para cerrar esta conversación, bueno, este monólogo porque no he hecho sino hablar, que espero que les sirva y que les dé herramientas prácticas para mejorar
comunicación y pues la forma en la que influimos en los demás. María, muchísimas gracias. Muy, muy útil, de verdad, toda esta información. Para finalizar, quiero hacerte ya como una última pregunta, y es si hay de pronto algún tipo de palabras, algún tipo de uso de herramientas de comunicación o de tipo de palabras que sean más propias o útiles a la hora de tener la comunicación persuasiva, y si de pronto son diferentes de acuerdo a cada uno de los perfiles que vimos en esta conversación. Pues palabras, yo no sé, seguramente habrá metodologías que han desarrollado algunas palabras clave, pero lo que sí creo que es importante es entender muy bien el estilo del otro. Si yo estoy con un D, como les decía, es que yo creo divagar, las muletillas son nuestros peores enemigos, porque inmediatamente los hacemos sentir que están perdiendo el tiempo. Entonces, más que escoger las palabras, preparémonos muy bien con un D. Tengamos muy claro qué les vamos a decir. Llevemos resultados que ellos puedan ver y evidenciar porque ellos están orientados al resultado. Entonces, seguramente palabras como meta, como resultado, como objetivo, como tiempo, son palabras que ellos valoran. Si estamos con un I, ellos valoran el contacto cercano, la informalidad. Entonces, no usemos palabras muy rebuscadas, muy formales, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu familia? Qué pasó con tu perrito que está enfermo? ¿Lograste llevarlo al veterinario? ¿Y qué te dijo el veterinario? Así rompemos el hielo con ellos y ellos se van a sentir, pues, las personas más importantes del mundo, porque nos tomamos el tiempo de entender el más allá de esa persona, ¿no? Ese contexto que lo acompaña. Con un S, palabras amables. Un saludo, no tiene que ser formal, no tiene que ser, son personas que también son más que todo informales porque son más hacia el lado emocional, entonces no tenemos que usar palabras rebuscadas, usar palabras muy amables, usar palabras que demuestren, como hablábamos hace un rato, nuestro interés genuino en ellos. Hablar pausado, no muy rápido, porque son personas que sienten que como que les quitamos energía, ¿no? Que esas personas que vienen como muy aceleradas, les quitamos energía y como que cuando interactúan con personas así que terminan cansados, ¿no? Entonces, tratemos de llevar el mismo ritmo que ellos. Y con los C, pues todas las palabras que tengan que ver con perfeccionismo, calidad, altos estándares, resultados, seguramente van a ser música para sus oídos, ¿no? Entonces, yo valoro muchísimo la calidad con la que tú hiciste este informe, se nota el tiempo que le dedicaste. Eso para una persona, una retroalimentación es maravillosa y esa persona sale muy bien librada. Eso sí, si los vamos a criticar constructiva, empecemos o partamos del hecho de que es una crítica constructiva, también ojo cómo lo hacemos, porque si no tenemos pruebas de lo que estamos criticando, inmediatamente vamos a recibir resistencia de parte de ellos. Entonces, si vamos a hacer una crítica constructiva, a corregir algo que ellos hicieron, tengamos la prueba ahí para demostrarle que es así. Porque pues sí son perfeccionistas, pero también son capaces de aceptar una crítica, porque además valoran mucho el mejoramiento continuo. Entonces todo el tiempo están mirando cómo pueden mejorar y perfeccionar sus métodos, perfeccionar la forma en la que hacen las cosas. Entonces, como te digo, más que palabras, es perfil y saber qué es lo que cada uno valora para buscar la forma de llegarles mejor. Excelente, María, de verdad, muy, muy útil. Esta herramienta es fundamental para podernos comunicar con nuestros equipos, con nuestra familia, con nuestros clientes. O sea, realmente es, es un conocimiento que genera un valor adicional para que de verdad podamos eh, comunicarnos de una mejor forma con todas las personas con las que nos rodean. Entonces, Uh -huh. de verdad, muchísimas gracias por todo el valor
que nos acabas de generar al explicarnos esta gran herramienta y que de verdad podamos seguirnos comunicando de una forma más asertiva con todas las personas a través de todo este conocimiento. Así que muchísimas gracias, Mariana, por habernos regalado toda esta información. Nada, yo feliz. Ojalá que la puedan usar rápidamente y Claro que aplicarla sí. en sus vidas. Así será. Muchísimas gracias. Vale, Chao. chao.